Bienvenidos una vez más a esta aula de cultura del diario La Rioja UNIR. Bienvenidos también todos aquellos que estáis viéndonos desde casa a través de streaming. Y bueno, hoy es la fiesta de fin de curso, podríamos decir, ¿no? Llega el verano y termina el curso que iniciamos en octubre. Las aulas de cultura mensuales, pues por hacer un pequeño recuento y un recordatorio, ha sido un año maravilloso, la verdad, con todos los ponentes que nos han acompañado y también con todos aquellos que habéis asistido desde abajo. Me acuerdo que en octubre vino Marcos Chicot a hablarnos de la magia de la antigua Grecia. Luego tuvimos a Sevi Verdaguer y su medicina integrativa, que puso patas arriba aquí a toda la sala con sus particulares explicaciones de cómo funciona el cuerpo por dentro. Tuvimos a Joaquín Leguina, que rescató una figura emblemática del pasado, recién recibido el Premio Nobel Histórica, Alfonso X el Sabio. Luego en enero tuvimos superación y deporte mezclados en la persona de José Luis Llorente, del Internacional de Baloncesto, que también estuvo en este estrado. Mario Alonso Puig vino en febrero con su mindfulness, ¿no? Con su meditación aplicada a llevar mejor este día a día complicado pero apasionante que nos toca vivir. Raúl Bermejo, un profesor de UNIR precisamente, que nos habló de educación a partir de la creatividad. Rafael Santandreu en abril, que es este psicólogo que se ha convertido como en nuestro adalid, ya que una de sus charlas, la primera conferencia que dio para el Aula de Cultura de La Rioja y UNIR, ha sido vista por más de por más de 1,5 millones de personas en Internet. Y el mes pasado María Dueñas, que venía con su última novela para hablarnos también de la grandeza y de la épica de la migración. Había que terminar el curso por todo lo alto, ¿no? Y para eso estamos aquí hoy. O sea, estamos para terminar con todo lo alto. Mira, los escritores, me incluyo, sabemos que es tan importante lo que quieres contar como la forma de contarlo, ¿no? Y a los lectores os pasa lo mismo. Tenéis claro, anheláis que os cuenten historias bellas, pero también de una forma que os vaya transportando de página en página. Yo personalmente hacía tiempo que quería tener aquí en este estrado a Elvira Roca, nuestra invitada de hoy, ¿no? Porque no solo ha roto moldes en el qué quería contar, como investigadora, como historiadora, sino también en el cómo lo ha contado, ¿no? Y ello lo ha convertido en la investigadora más aclamada de los últimos años. Brevísimamente, como dice su biografía, en este nuevo libro que nos ha permitido tenerlo hoy aquí, 6 relatos ejemplares, 6, dice que ha trabajado para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha enseñado en la Universidad de Harvard, ¿no? Y actualmente es profesora de instituto en su Málaga, de la cual nos ha venido hoy disparada vía Madrid y Zaragoza, y ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas y, sobre todo, la gran Imperiofobia y leyenda negra que publicó Siruela en 2016 y que es, podemos decir, pues el ensayo más importante de los últimos años, que sigue entrando en imprenta y saliendo de las librerías hacia vuestras estanterías, ¿no? Entonces, ¿qué puedo anticiparos del libro de 6 relatos ejemplares? 6, pues mejor, iba a decir que lo hagan otros, ¿no? En la faja que viene el libro, que además el otro día me enteré que se colocan una a una. Pues, claro, no piensas en estas cosas y dices, bueno, todo irá con las máquinas, ¿no? Dice, no, las fajas de los libros se colocan una a una, pero en este caso merecía la pena, porque había muchas cosas que poner aquí. Os voy a leer solo una sobre el libro que dice Laura Revuelta, del ABC Cultural. Dice, en Imperiofobia, Elvira Roca Barea iluminó nuestra leyenda negra. Aplicó el rigor de la verdad contrastada frente a la mentira programada y torticera a lo largo de los siglos. En estos 6 relatos ejemplares 6, esclarece unos hechos muy concretos y fundamentales protagonizados por nobles, reyes, damas y señores, gentes del pueblo, en la Europa del siglo XVI. Intrahistorias dentro de la historia, narradas con un estilo preciso, ejemplar y ameno, al igual que su charla, como vais a ver, que es precisa, ejemplar y, sobre todo, muy amena. Muchísimas gracias, Elvira, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a Logroño. Yo he intentado explicarle y no lo he conseguido porque con las prisas de llegar no he terminado de contarle toda la historia, que era para mí un viaje que yo tenía pendiente. Creía que desde el 98, pero no, porque yo creo que el bimilenario de Quintiliano fue antes, fue en el 94 probablemente. Hice yo un paso fugaz por Logroño intentando llegar a Calahorra y ese viaje fue muy importante en mi vida, así que era como una especie de deuda pendiente. Me hacía muchísima ilusión venir por eso. Confieso también que me hacía muchísima ilusión venir porque recuerdo que se comía fenomenal.
y se bebía mejor. Y eso siempre deja recuerdos buenos, ¿no? Claro, esto es una cosa muy comprometida porque si les cuento los 6 relatos, ejemplares 6, ya no se compran el libro y entonces hago muy mal negocio, o como se dice ahora, hago un spoiler espantoso y se acaba la fiesta. Así que no puedo contarles los 6 relatos ejemplares, pero sí puedo contarles un poco las circunstancias a través de las que lo fui escribiendo. Conforme iba escribiendo el primer libro y antes de ponerme realmente a escribir Imperiofobia, pues yo he tenido una costumbre toda mi vida tonta que consiste en una caja de zapatos donde pongo cosas que me sorprenden, ¿no? Historias que me sorprenden, ideas absolutamente disparatadas y en ese plan. Fue un consejo que me dio mi profesor de literatura en tercero de carrera. No era muy buen profesor, pero aquel fue realmente muy buen consejo. Y entonces, conforme iba investigando por territorios en los que generalmente no se suele investigar, porque la historia de Europa hace ya mucho tiempo que discurre por determinados carriles, que son los que están marcados por la historiografía, principalmente desde el siglo XIX en adelante, que es cuando se construye la gran historia de Europa que estamos acostumbrados a estudiar en los libros de texto, y en general los temas habituales de esa historia de Europa son los mismos. Generación tras generación se adornan o se cambian los puntos de vista, pero básicamente son los mismos. Pero claro, eso supone que una parte colosal de la historia de Europa que no se estudia. Y cuando uno la frecuenta o anda investigando sobre esa parte de Europa que no se suele frecuentar, pues se encuentra cosas tremendas. Y las muy tremendas que me fui encontrando, las más tremendas de todas, las más sorprendentes o las más chocantes, las fui anotando y cuando terminé Imperiofobia y el libro empezó a tener mucho éxito y se empezó a vender y yo había en un momento, no sé si de optimismo o de pesimismo, decidido que cuando ya uno entregaba el libro a la librería, a la editorial, se había acabado todo, ¿no? Y me apetecía muchísimo descansar. Pero no me había llegado el tiempo de descansar, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver si me distraigo porque no tengo más ganas de pensar ya de lo mismo. Y me puse con todas aquellas historias que iban al lado de otras estupendas, pues como las del Conde de Tilly, por ejemplo, un flanco. Yo lo ando contando en las conferencias y en las entrevistas y todo, a ver si digamos, algún narrador español capta y se dedica a historiar la parte de la historia de Europa en la que no se ocupa ni la historiografía, ni la novela, ni el relato, ni nada. Nadie visita eso, es como si fuera un castillo vacío. Entonces tiene todo el encanto de los castillos vacíos. Hay que ir descubriendo habitaciones, etcétera, etcétera. Es verdaderamente emocionante, verdaderamente. Entonces, por ejemplo, un sitio, una cantera tremenda de personajes fantásticos. Lo que pasa es que son trabajosos porque muchos de ellos, digamos, hay casi que construirlos, como mi primer personaje de 6 relatos ejemplares 6, que es Ana de Sajonia, la segunda esposa de Guillermo de Orange. Es un personaje que hay que hacerlo entero prácticamente porque hay poquísimo sobre ella, de la misma forma que hay poquísimo sobre, creo que es el penúltimo, relato dedicado que se ocupa o que gira en torno al hijo primogénito también de Guillermo de Orange, Felipe Guillermo de Orange-Nassau, que escribí y dediqué a mi amigo Antonio, que está sentado ahí con sus hijos. Es difícil escribir sobre personajes que históricamente no han sido muy investigados y sobre los que no existe una gran bibliografía, pero también es muy interesante y extraordinariamente emocionante. Estos 2 personajes no tenían derecho a la visibilidad porque, digamos, eran sombras en la vida de Guillermo de Orange y la vida de Guillermo de Orange en un momento determinado se transformó en una geografía. Y cuando la vida de un personaje histórico que estuvo metido de hoz y coz en todas las turbias, en general todos los circuitos que giran en torno al poder son turbios.
y hay que ser muy inmaculado y muy perfecto para andar por ellos y no mancharse. Pero en el caso de Orange, particularmente, digamos, él encabezó un movimiento que dio como resultado la secesión de una parte de los Países Bajos, del resto de lo que se llamaba históricamente los Países Bajos. Los Países Bajos no existieron hasta el 23, hasta 1523. No existió nada que se llamara Países Bajos, ¿de acuerdo? O sea que uno iba allí, a los Países Bajos, no había frontera precisa, ni era algo más concreto que, o sea, no tenía una estructura política ni administrativa, ni siquiera geográficamente eran muy precisos. Y es en el año 23 cuando el emperador Carlos, que era flamenco, no se nos olvide, era un flamenco, ¿vale?, decidió que aquella tierra en la que él, bueno, lo de tierra, más o menos tierra, en la que él había nacido, era un territorio muy atrasado, en la mayor parte de las zonas extraordinariamente pobre. Había 2 o 3 ciudades muy ricas, pero eso no daba, digamos, tenía problemas crónicos como, por ejemplo, la incapacidad para producir alimentos suficiente para la población, etcétera, etcétera. Entonces, Carlos V, primero de España, V de Alemania, concibe esos Países Bajos dentro del Sacro Imperio como una unidad política diferenciada, y esa unidad que él crea y llama Países Bajos tiene como función, para empezar, son territorios de su herencia particular, es decir, él no los gobierna en tanto que emperador del Sacro Imperio, sino que lo gobierna porque lo ha recibido como herencia de su abuela María de Borgoña, ¿vale? Luego son territorios patrimoniales suyos y, por lo tanto, digamos, tiene una cierta libertad. A partir de ese momento existen los Países Bajos y en un momento determinado, después de una guerra, que no es exactamente como nos la han contado, pero en fin, digamos que una parte de ese territorio se desgaja del reconocimiento de su señor natural, o sea, del que era su rey legítimo, que es Felipe II, y pasa a tener otro rey de una casa diferente. Eso que se ha llamado la Guerra de los 80 años no existió jamás, porque esa guerra empezó mucho antes, realmente empezó en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania, pero quedaba fatal que hubiese empezado, digamos, o sea, esa guerra está dibujada para ofrecer una visión determinada de la historia, pero usted no tiene ninguna dificultad en averiguarse que empieza mucho antes y acaba mucho después. Y aparte de ese silencio de que digamos, de que las épocas, o sea, los años que le han sido adjudicados corresponden a una visión determinada, porque si no responde a esos años, entonces va a ser muy difícil explicar determinados hechos. Hay otra realidad mucho más sangrante, que es la de todos los flamencos que no fueron orangistas. Muchos de ellos eran católicos, pero otros no lo eran. Y ese es un territorio virgen en la historia de Europa, porque esa guerra no duró 80 años, duró mucho más tiempo y afectó a muchísimos flamencos. Y la historia de esos flamencos que no fueron orangistas es un pozo sin fondo para cualquier historiador o para cualquier escritor. Pues desde militares extraordinarios como Omer Fortuyn, por ejemplo, no hay de él más que un solo libro que se publica en el siglo XIX y les va a costar la vida encontrarlo si lo quieren encontrar, se publica en francés. A otras gentes fantásticas como el conde de Tilly, en fin, sagas enteras, dinastías enteras de flamencos que lucharon por permanecer leales a quien era su señor natural, que era Felipe II, en realidad, y luego Felipe III. Ese territorio no se visita nunca, pues porque en Europa, digamos, hay regiones históricas que jamás se tratan. Estamos tan acostumbrados a esos enormes silencios que hemos llegado realmente a considerarlos como cosa que no existe en realidad. ¿De acuerdo? Hay un momento, digamos, en que la historia de Europa se construye oficialmente
se reparten, digamos, sus papeles de los buenos y los malos, los villanos, los que fracasan, los que triunfan, los que van por delante, los que van por detrás, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, cuando ese croquis queda dibujado, todo hecho que acontece en Europa viene a encajar en ese molde que está ya previamente fabricado. De manera que todo lo que no encaja en el molde es poco importante, un detalle menor y se quita. Y todo lo que encaja en ese molde es precisamente lo que viene a corroborar que es real y existente, y por lo tanto es aquello. Esto en antropología está perfectamente bien estudiado, digamos, de qué forma, una vez que uno adquiere un hábito cultural o una determinada estructura sobre la realidad, rechaza automáticamente todo lo que no encaja en ella y da acomodo a aquello que sí encaja en ella. Se lo voy a explicar muy fácil. Esto sale del Instituto Elcano y cuenta, digamos, es Spinoza, Lamo de Spinoza, el que hace esta encuesta en Francia sobre España. Se preguntan, digamos, los tópicos habituales, ¿no? ¿Usted cree que España es un nivel igual que el resto de los países europeos? ¿Usted cree que España está más atrasada que tal? ¿Usted cree que España es un país donde la intolerancia? ¿Usted cree que España, en fin, todos los tópicos habituales? ¿Usted cree que los españoles duermen más siesta que el resto de la gente? ¿Usted cree que a todos los españoles gustan los toros? Ah, bla, 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 bla. ¿Da? Bien. Bueno, y entonces la encuesta se pasa en un primer momento a franceses que nunca han venido a España, ni conocen nada, ni han estudiado español, nada. O sea, franceses. Y la encuesta tiene unos determinados resultados, que nos da igual los resultados que sean. Ahora verán por qué. La encuesta se pasa una segunda vez a gentes que han venido a España al menos una vez. Y empieza la sorpresa. Resulta que los resultados de esa segunda encuesta son exactamente los mismos que en la primera. Pero ya donde hay que caerse al suelo es en el caso de aquellos franceses que han visitado España 2 o más veces e incluso conocen el idioma, porque siguen viendo exactamente lo mismo que veían los de la primera y los de la segunda encuesta. Es decir, que aunque vinieron a España y fueron atendidos por un sistema de salud que a todas luces es mejor que el que hay en su país, y viajaron por carreteras que son mejores que las francesas, siguieron viendo un erial africano. Comieron mejor que en Francia, bebieron mejor que en Francia, durmieron mejor que en Francia. Si se rompieron un tobillo, en el centro de salud al que fueron, los atendieron, eso le puedo asegurar que he vivido en el país. Los atendieron mejor. Y sin embargo, siguen pensando que España es un país del tercer mundo. Y entonces ustedes dicen, ¿esto qué explicación tiene? Pues tiene una explicación sencillísima, facilísima, que es sencilla y llanamente que ellos, en su paquete cultural de su visión de Europa, y su visión de Europa incluye la de ellos mismos, tienen absolutamente incrustada esa visión de la realidad. Y solo, ¿vale? O sea, todo lo que encontrarán de bueno lo considerarán excepcional. Y todo lo que encontrarán de malo lo potenciarán hasta el infinito para corroborar la idea previa que tenían. Y esto no tiene solución. Quiero decir, la solución no consiste en, bueno, pues ¿qué hacemos los españoles? Nos vamos a Francia de uno en uno a peregrinar y les explicamos uno por uno a los franceses, son algo más que nosotros. Y va a estar muy aburrido y además es frustrante, es para nada. O sea que son 1 millón de franceses pensando lo que piensan y bueno, les cuento la cantidad de millones de alemanes y la cantidad de millones de ingleses. Y todos ellos, yo le llamo el triángulo de Westfalia, ¿no? El que se expresa en lengua francesa, inglesa y alemán. Son un montón de europeos que tienen una educación y según esa educación y esa visión de Europa que han recibido, al otro lado del Pirineo lo que hay es, con mucha suerte, lo más parecido a la sabana. Esto es de hace muy poco. El director del Cervantes de Manchester. Lo invitan a nuestro amigo Francisco Oda, no lamentará que lo nombremos por su nombre. Él lo conoce también. Están celebrando los 100 años, creo, del Departamento de Español en Leeds, que coincide con no sé cuántos años del establecimiento del Cervantes en Manchester. Y entonces hay un almuerzo en casa de un profesor de universidad.
en Leeds. 100 años de Departamento de Español en la Universidad de Leeds. Quédense con el dato y casen esto con lo que decíamos de los franceses que han venido a España 2, 3 más veces y hasta hablan español. Y comenta la señora de la casa en plena cena que ha venido a España aquel verano, estamos en octubre o así, y ha hecho un trozo grande de Camino de Santiago. Le ha parecido todo precioso, es todo muy bonito, qué cantidad de arte y tal, y termina con la frase gloriosa que donde Francisco ya se le cayó el gin tonic. Dice, hay que ver lo bien que está España para estar en el tercer mundo. Esto es una señora profesora de universidad con nombres y apellidos, ¿vale? Insistimos, que es que ha venido a España, ¿vale? Que es que se ha pasado más de un mes por el Camino de Santiago, ha disfrutado, ¿vale? De todo el arte conservado, de lo bien que se come en ese camino, de los magníficos servicios que hay para atender los peregrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Da exactamente igual. ¿Y por qué voy e insisto yo en el da exactamente igual? Pues porque hay una parte, digamos, de todo eso que tiene que ver con su autoestima de ellos, ¿vale? Porque aunque parezca lo más tonto del mundo, para que uno esté delante tiene que haber alguien detrás. Esto es de perogrullo, pero es que es así. Luego, toda construcción de eso que ahora se llama supremacismo, y que no es más que una forma de racismo sin mencionar la raza. Pero claro, la raza, después de lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, la palabra raza hay que tocarla, o sea, no se toca. Te ponen los guantes y pinzas y un respetito a la palabra, que la palabra es peligrosa. Así que no hablamos de raza porque mejor no me neallo. Pero da exactamente igual. Es decir, el racismo no es más que el recurso a la raza para sentirse superior. Y si uno no recurre a la raza, recurre a cualquier otra cosa que te puedas encontrar, sea la que sea la lengua, sea lo que sea. Es decir, uno necesita una excusa para sentirse superior y se la fabrica. Pero la fabricación del supremacismo es, sobre todo y principalmente, una fabricación del inferiorismo, si me permiten el palabra espantoso. Es decir, según yo me fabrico una superioridad, tengo que fabricar una inferioridad de otros, porque solo yo arriba no puedo estar. Para que yo esté arriba, debajo tiene que haber gente, porque arriba solo no puedo. Entonces es que no estoy arriba. Por tanto, toda fabricación de supremacismo es una fabricación de inferiorismo, y disculpen la palabra, y ahí es donde resulta absolutamente, ¿cómo les explicaría yo?, inviable cualquier forma de arreglar lo de las encuestas francesas o lo de la señora de la Universidad de Leeds, ¿vale? Qué bien está España para estar en el tercer mundo. Hombre, yo no sé cuántos de ustedes han vivido, yo he vivido y trabajado en el Reino Unido y padecido el inexistente sistema de salud, la medicina inglesa o lo que sea aquello. Y solo puedo decir que todo español que he conocido que ha enfermado en el Reino Unido de la Gran Bretaña ha deseado desesperadamente volver a España, al centro de salud de su barrio, por favor. Tengo ejemplos para aburrir. Pero da igual, quiero decir, a ver si yo consigo que ustedes me entiendan o lo que yo quiero explicar con los 6 relatos ejemplares. No se puede desmontar ese sistema de supremacismo que existe en la Europa occidental, según el cual todos los países católicos o, en cualquier caso, los no protestantes forman parte, digamos, de una suerte de sistema moralmente inferior, en el que esa inferioridad moral va aparejada a, por supuesto, una inferioridad física, psicofísica. O sea, no solo son más altos y más rubios y más eso, son más bajitos y más morenos y más oscuros. Y además son siempre más tontos y más ignorantes y más feos y lo que usted quiera contar. Pero sobre todo eso va, digamos, enganchado al problema de la supremacía moral,
que es, digamos, la gran cuestión, o la cuestión padres, desde el siglo XVI hasta ahora. Y es el nudo gordiano en torno al que gira la historia de Europa y las relaciones de los países europeos unas con otras. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los países no protestantes? Tanto si son católicos como ortodoxos, esto afecta a los griegos también, y entre los católicos al nuestro más que a ninguno, por la sencilla razón de que España ha sido el buque insignia del catolicismo por siglos. ¿En qué afecta? Pues afecta en que esos pueblos no han sido capaces nunca. En el caso de los españoles yo tengo claro el porqué, o medio claro. Les estoy contando mis preocupaciones, ¿eh? Que es que estoy yo con esto ahora, así que se lo cuento. O sea, ¿por qué los pueblos no protestantes de Europa, notablemente los pueblos católicos, que eran más viejos y tenían más tradición y sobre todo estaban apoyados o se apoyaban a sí mismos en una tradición grecolatina, o sea, en todo el humanismo europeo dependía de esa savia, ¿no? ¿Por qué no supieron afrontar aquello? Pues ahí es donde, ahí le han dado, ¿no? Porque realmente hay que investigar mucho para entender. Yo tengo como un ramillete de razones, ninguna de las cuales me convence completamente y ninguna de ellas me parece prescindible. Y no es pequeña, ¿eh? La primera es orgullo, estúpido orgullo. Es decir, el español no ha sido capaz de encajar que otros sientan racismo con respecto a él. Se niega a aceptarlo. Se niega y es orgullo. Se niega por orgullo. Así que niega la mayor, no acepta la realidad y finge que no existe y a partir de ese momento no tienes que afrontarla. Ese orgullo está a un paso de la cobardía, pero existe. No aceptar esa realidad implica no defenderse de ella. Si la aceptas, puede que seas capaz o no de defenderte, pero en cualquier caso, si no la aceptas, estás negando la posibilidad de la defensa, ¿no? Y ese racismo existe en la Europa occidental. Ha existido desde siempre y ha afectado a muchos pueblos. A los judíos, brutalmente. ¿Cuánto del antisemitismo en la Europa occidental le ha caído a España? Es otro asunto que es un agujero negro que nadie investiga. Los españoles fueron desde el siglo XVI y antes, desde el siglo XV, los marranos de Europa. Eran los únicos occidentales que se habían mezclado con las razas semitas, que se habían mezclado con lo árabe. Europa entera les llamaba marranos. ¿Qué quieren que les diga? Esto es así. No me lo invento yo, que hay trabajos muy serios y sesudos sobre el uso de la palabra peyorativa, evidentemente, para referirse a los españoles. En el siglo XVI en Europa son sinónimos, pero en Alemania, a partir de Martín Lutero, se utilizan en muchísimas ocasiones marranen, indistintamente. Y no hay quien explicar quiénes son los marranen son los españoles. ¿Vale? También los españoles se han negado a aceptar que una parte grande del prejuicio antisemita, que en Europa occidental es profundísimo, pero que profundísimo, les ha caído encima. O sea que una parte es orgullo despreciativo de finjo que no existe, por orgullo, porque es muy feo ser víctima de racismo y molesta y es como del tercer mundo, ¿no? Esa es una. Y otra parte es una explicación que yo me doy a mí misma, ¿no? Y otra parte es ese problema, digamos, de la inferioridad moral asumida, gravísimo. ¿Cómo hemos llegado a absorber esa idea de la inferioridad moral? Bueno, la inferioridad moral del mundo, a ver qué les cuento yo. O sea, yo soy una especie de central de recepción y estoy todo el santo día recibiendo correos y WhatsApp, y el que no es, que tengo un amigo que dice un amigo que tiene, que se ha encontrado una revista en el centro de África en la que se le echa la culpa de la esclavitud a los españoles. Y yo, mándamela desde Burkina Faso. Y así estoy. Entonces, ¿por dónde empiezo?
Pues de hace 3 semanas, 4 semanas, Ian Gibson, en el programa de Julia Otero, a las 4:35 aproximadamente. Termina una entrevista. Bueno, no sé si saben que Ian Gibson habla de Federico García Lorca. Quizás haya alguien en la sala que no lo sepa. Sí, suele tratar, digámoslo así, discretamente, suele tratar del asunto. Pero aquella tarde estaba especialmente inspirado y decidió terminar la entrevista con Julia Otero diciendo, no lo tengo aquí literalmente, lo tenía anotado por ahí y no sé dónde lo habré puesto, pero da igual. Porque la frase era aproximadamente, podíamos vivir estupendamente, o sea, España podía ser un país maravilloso, se podía vivir aquí estupendamente y mira lo que tenemos. A mí me encantó mucho ese, mira lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Mira lo que tenemos. Dice, está claro que los países protestantes son menos corruptos que los católicos y España necesita una buena dosis de protestantismo. Esto lo suelta Ian Gibson a las 4:35 en el día X, que no me acuerdo cuál es, pero que se lo puedo decir. Y no se bloquea la centralita de Onda Cero y exceptuando el ciudadano que se tomó la molestia de decir 3:35, tal, y se lo mandó un amigo de un amigo para que el amigo me lo mandara a mí, me llegó, pues nadie parecía. Yo estuve buscando después por las redes y estuve en la página web y tal, no, impasible el ademán. No sé cuánta gente habría escuchando el programa de Julia Otero en aquel momento, pero ustedes, ante todo este tipo de cosas, inmediatamente cambien el tercio. O sea, imagínense a un investigador católico, ¿vale?, entrevistado en hora punta en un programa en Londres, que le suelta a la entrevistadora, presentadora estrella de la radiodifusión inglesa, para terminar la entrevista, qué buen país podía ser este y mira lo que tenemos. Está claro que los países protestantes son más corruptos que los católicos, necesitan ustedes una buena dosis de catolicismo. No sale a la calle vivo. O sea, lo interceptan en la garita de los conserjes, ¿no? Allí muere directamente, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces, ese haber aceptado como una realidad inapelable la inferioridad moral, digamos, es condición sine qua non para todo lo demás. Para que no se respondan ante esas manifestaciones de racismo, supremacismo, como lo queramos llamar, ¿y de dónde procede, claro, esta especie de inferioridad moral que los católicos y los no protestantes absorbieron, pero los católicos no, muy notablemente, ¿no? Pues también es un buen carajal. Y tiene muchísimo que ver con el hecho de que los pueblos católicos no tienen una iglesia nacional. Nosotros no tenemos una iglesia nacional. Tenemos una iglesia que compartimos con otras naciones, que es un Estado, que trabaja para sí misma y que en un momento determinado, cuando se produjo el gran cisma a partir de Martín Lutero en el 17, digamos, se apoyó en España porque era lo que necesitaba, si no, no hubiera conseguido sobrevivir en aquel trance, pero que no ha perdido nunca la esperanza de recuperar a sus ovejas descarriadas, esos hijos pródigos que se le fueron, y ha vivido a lo largo de los siglos para la recuperación de esas ovejas descarriadas, hijos pródigos, etcétera, y en la recuperación de esos hijos pródigos ha descuidado a aquellos a los que le debe la mera existencia, claro está. Entre otras razones porque esos hijos no le han traicionado nunca, es una cosa muy chocante, pero hay que ver cuántas veces la Iglesia Católica ha traicionado a los pueblos católicos, a este en concreto, sin que estos pueblos jamás se rebelen contra ella. Vamos, la tenemos sin reaccionar al vergonzoso perdón de los obispos vascos, que es para estremecer a cualquiera. Otra vez invito a háganse ustedes un cambio, una traslación. Imagínense a los obispos de la Iglesia anglicana, ¿vale?, en los tiempos del IRA, pidiendo perdón a posteriori. Ni nos lo podemos imaginar. O sea, se caen las columnas de Jericó. O sea, no puede ser.
Ni nos lo imaginamos, no puede ser. Claro, es que no puede ser. Imagínense en esta crisis que tenemos con los nacionalistas en Cataluña, pues algo parecido en Irlanda, pero la Iglesia anglicana apoyando. ¡Qué carajal! Tampoco nos lo podemos imaginar. Entonces, recordemos que la Iglesia es una estructura piramidal, recordemos que tienen jefes y que su jefe es un jefe de Estado. Y recordemos, por lo tanto, que esos obispos tienen superiores y esos superiores merecen obediencia. Con esto quiero decir que no parece que les haya pasado nada a ninguno, ni a los del un lado ni a los del otro. Por lo tanto, será que esa Iglesia, con su estructura piramidal y sus jefes, no tiene el menor interés en rehacer lo mal hecho por algunos de sus representantes más insignes, sino que da perfectamente por válido aquello que han hecho, ¿o no? ¿Ha habido en algún periódico nacional católico un artículo, una queja, un pedir cuentas? Para nada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto desde siempre, desde toda la vida, a que la Iglesia es suya de ella y que no responde a los intereses de España, y eso es un factor de debilidad enorme. ¿Por qué? Pues porque a partir de que existen las iglesias nacionales con el cisma, cada territorio europeo que se separa del catolicismo tiene su propia iglesia y su propia iglesia forma parte del Estado. Es que nos han enseñado al revés, que la separación de la Iglesia y el Estado viene del territorio protestante. No, en absoluto. La separación de la Iglesia y el Estado es lo que había en el territorio católico y ha seguido habiendo. Tenemos a la reina de Inglaterra, vamos, esto lo sabemos, ¿no?, en la cabeza de la Iglesia anglicana. Y hasta el 2012 el rey Haakon era en la cabeza de la Iglesia noruega, y en los distintos territorios alemanes, hasta que después de la unificación no se creó esa especie de cónclave de iglesias luteranas, cada príncipe y cada señor de cada territorio era el jefe de la iglesia de ese territorio. Los príncipes de Sajonia, los de Hessen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, del señor temporal recibían el beneficio que les permitía existir, el sueldo, la casa y todas las rentas que esa iglesia necesita para funcionar. Y en nuestro caso también, solo que el jefe no está aquí, ni es el rey de España, sino que es un señor que está bastante lejos, ¿vale?, y que tiene su propia política, simplemente. Y esas políticas, digamos, de apaciguamiento del protestantismo, esas políticas encaminadas a demostrar que no merecían los católicos y que no merecía su iglesia aquellas campañas espantosas y virulentas de una agresividad verdaderamente desconocida entre cristianos hasta aquel momento, dejó a los pies de los caballos realmente a los pueblos católicos, porque les provocó una llaga moral, una llaga de inferioridad, una especie de nos lo hemos merecido, una especie de es que teníamos la culpa. ¿De qué? Es que son mejores. ¿Cuándo se ha dicho eso? ¿Dónde ha habido más tolerancia que en los territorios católicos? Si además ni siquiera hacía falta, hablábamos antes de los territorios de Europa, de la historia de Europa, que nunca se visitan. Nunca se visitan las persecuciones religiosas que han sucedido en las zonas protestantes. Han sido bestiales, absolutamente bestiales. Y no solamente han sido bestiales, sino que han sido de una arbitrariedad gigantesca, en la medida en que la mayor parte de las personas que murieron víctimas de esas persecuciones ni siquiera tuvieron derecho a un juicio. Nosotros tenemos nuestra gloriosa Inquisición, que evidentemente hoy responde a una mentalidad que a nosotros nos choca completamente, que es la de la intolerancia religiosa. Pero es que la Inquisición es una institución que tiene su tiempo y su momento, y gestiona una mercancía desagradable ahora para nosotros, que es esa de la intolerancia. Pero la gestión que hizo la Inquisición de la intolerancia fue muchísimo más ordenada, muchísimo más compasiva, muchísimo más humana que la que se hizo en los territorios protestantes. Entre ser juzgado y no ser siquiera juzgado hay una diferencia enorme. Entre ser linchado y que no te puedan linchar por muy hereje que tú seas, hay una diferencia enorme. Entre que tu caso deje un legajo así de gordo
y que tú no seas más que un número y hubo en la Baja Sajonia 360 ejecuciones entre el 13 de tal y el 14 de cual. Ni nombre para la historia. Hay una enorme diferencia. Entonces, es evidente, pienso yo, que habrá que ir frecuentando esos territorios de Europa poco frecuentados, por muy agradable que sea para los que gozan de ese supremacismo el vivir con gente detrás, pero sobre todo el que está detrás el tiempo que decide estar detrás. En el momento en que decide que ya no está más detrás, pues ya no está más detrás. Así de simple. Y eso lo decide cada uno por sí mismo. Yo he contribuido en la medida de lo posible a intentar explicar que no existe en las distintas naciones de Europa ni un solo rasgo en cuanto a humanidad, cultura, tolerancia, en fin, esas virtudes que normalmente se llaman civilización, en la que estén por encima de España. No digo que España esté por encima de las otras, pero las otras, desde luego, se lo puedo asegurar. Tampoco merecen estar a la cabeza de nada. Y claro está, si uno se proclama moralmente superior, pues contra el vicio de Nodal, ¿cómo era? Está lo de... O sea, tú te puedes proclamar lo que tú quieras, que yo también me proclamo. Y de proclamación a proclamación estaremos todos haciendo el idiota, pero hagámoslo conjuntamente y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que una parte importante de esto se cura con sentido del humor, por supuesto. Pero otra es molestando, contando la historia que no se cuenta, contando la historia de Ana de Sajonia, que no se va a contar, se lo puedo asegurar, que Ana de Sajonia tenía muy pocas posibilidades de convertirse en un personaje de un relato, para nada, ni siquiera de que la sacara nadie del armario. Pues hay más, hay mogollón, hay para aburrir. Así que es un campo virgen en el que conviene irse entreteniendo a nuestros historiadores, a nuestros narradores, e irle contando a la gente otra cosa. Porque les puedo asegurar, digamos, que en esa fabricación que he intentado explicarles, de las encuestas francesas y la de que bien se está en España para estar en el tercer mundo, de esa burra no se bajan. ¿Cómo te vas a bajar de esa burra que has construido con tantísimo? Fue un siglo y medio largo de guerras en Europa. Los muertos que costaron esas guerras de religión, fueron millones. Así que esa supremacía se ha amasado con mucha sangre y se ha amasado con enormes sacrificios y se ha amasado con una pérdida de libertad extraordinaria, que fue lo que vino después del triunfo del protestantismo en sus distintas versiones. Enormes pérdidas de libertad. Que la libertad, aparte de estar en las leyes, que también están en la vida y en los modos de vivir y en los modos de hablar y en las libertades de expresión, etcétera, etcétera. En fin, esta es otra historia mucho más complicada para explicar aquí. Pero lo que quiero decir es que uno supera esa situación en el minuto en que decide superarla y en el momento en que decide que hay que ver qué bonito está en el Reino Unido a pesar de que está en el tercer mundo. ¿Por qué no? No tengo más que decir. Habléis de todo lo que haya que hablar. Muchísimas gracias por formar parte de esta fiesta de fin de curso. Gracias, Elvira, por venir.